casi, o puede que ya hayan pasado 2 meses. Y como tengo pues así un poco de actualizaciones de qué he estado haciendo este tiempo, y tengo un pedido de maquillaje que me ha venido estos días, pero todavía no he tenido ocasión de ponerlo a prueba. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Así pues tienes algo que ver mientras pues, te cuento un montón de cosas sin importancia.
subir un poquito el color, pero si luego pongo una base de maquillaje lo va a tapar. Así que creo que son dos productos que como tal no están pensados, o sea, este producto no está pensado para que después te pongas una base de maquillaje, sino que está pensado para que lo uses un poco como unificador de tono y luego pues lo que vayas a corregir lo corrijas. ¿Qué pasa? Que me apetece probarlo todo de una vez, entonces creo que voy a hacer igualmente hoy la combinación de las dos cosas por ver un poco cómo quedan, ¿vale? Pero no es como se supone que deberían usarse. Bien, dicho esto, empezamos por quitar las gafas y de ahora en adelante ya no te voy a ver, ¿vale? Así que lo siento si hay algún cambio de enfoque en la cámara. He intentado programarla para que no haga locuras, pero la tecnología tiene sus propias ideas. Así que lo que voy a hacer es mezclar las gotitas con esta hidratante de aquí, que es de Belif y es la The True Cream Moisturizing Bomb. Y voy a usar esta porque básicamente es una cremita más, tiene una consistencia más liquidita y creo que va a ser más fácil de mezclar. Hoy no voy a usar protector solar porque son las 7 de la tarde, me parece, las 7 o las 7 y algo, y además no voy a salir de casa. De hecho, estoy usando esto como automotivación para después recoger las cosas y ese tipo de cosas, ¿vale? Y vamos a mezclarlo con un par de gotitas del de bronce, que se supone que hay que agitar primero, así que vamos allá. Supuse que iba a traer uno de estos componentes que meten dentro de los envases para que haga un poco de efecto de mezclado. Suele ser una bolita como la de los pinta uñas, pero no suena que haya nada dentro. Vale, teóricamente esto es de rosca. Uy. Y viene con este tipo de envase. Vale, vamos a poner no me quiero pasar. Vamos a poner dos gotitas. Así. No me quiero pasar porque ya soy bastante clarita de piel. Vale. Esto es lo que... Bueno. Pero es que parece maquillaje. Bueno. Esto es lo que seguramente has visto a las influencers aplicar sobre este envase de crema que lo aprietas así y sale encima la cremita. No parece que le cambie el
Light 2.5 Creme Brulee de los Soft Matte Complete Concealer. Este es el que tengo, el 2.5, y este es el 3. Este es un poquito tirando a rosado, es un poco melocotón. De hecho lo compré específicamente para la zona de las ojeras, pero yo creo que este va a ser mi
es que tal y como se ve, tengo la sensación de que estoy fuera de foco desde hace un rato, pero no sé si es mi visión o es que la cámara no me está enfocando a mí. Creo que es mi visión. Una vez que hemos confirmado eso, no me apetece corregir los granitos porque se ve en el espejo, al menos la piel se ve súper bonita ahora mismo, entonces no me apetece poner nada más, me apetece conservar este efecto. Y vamos a continuar. Antes de nada voy a ponerme un poquito de bálsamo en los labios, bálsamo barra vaselina. ¿Quién recuerda estas vaselinas? La vi un día en el súper y no me pude resistir a comprarla. Siempre tengo que tener vaselina. Bueno, yo creo que ahora mismo podemos pasar a las mejillas. Y te habrás dado cuenta de que este pedido de maquillaje va muy centrado en la luz, la luminosidad, con las gotas estas iluminadoras, las bronceadoras, una base de maquillaje también iluminadora, y me he comprado esto de aquí, que es así, que aquí está en inglés, es el Soft Pinch Luminous Powder Blush de Rare Beauty en el tono Cheer. Esto es un rubor efecto luminoso. Este de aquí es el color, se escribe Cheer, y este de aquí es el producto. Bien, ¿alguien más en la sala obsesionada con los Bridgerton? Soy culpable, estoy que no meo deseando que salga la segunda parte de la tercera temporada. Que poco me gusta que dividan las temporadas o que los programas saquen uy, qué fantástico añadido. Me gusta muy poco que dividan las temporadas en partes o que los capítulos vayan saliendo a capítulo por semana. No me gusta nada, no me gusta nada porque yo necesito saber todo, necesito saberlo todo. Ya de principio. Y siento que si no me lo dan todo junto, eh, tengo que buscar información por mis medios porque yo necesito saber. Y claro, ¿cuáles son las opciones? Pues en el caso de los Bridgerton, que está basada en una serie de libros, una de las opciones es que te leas los libros, pero no va a ser lo mismo. Y lo digo yo, que soy una ávida lectora, y para mí siempre va a estar por encima la parte de los libros que la parte adaptada a cine o televisión. Pero en el caso de los Bridgerton ya he leído varios blogs, comentarios que dicen que, y claro, esto no lo puedo decir porque yo todavía no los he leído, ¿vale? Esto es una información que doy en base a opiniones de otras personas sobre algo sobre lo que yo no tengo conocimiento. En cuyo caso quizá debería ser mejor que me callara, pero bueno, yo lo voy a decir igualmente, ¿vale? Por lo que he leído, la información que saco es que la serie es una adaptación, como la mayoría, que se ha tomado muchas licencias y
cambiado el orden de los libros, han cambiado información sobre, bueno, quién, en qué momento la gente descubre la identidad de uno de los personajes. Lo voy a decir así para que si no has visto la serie, pues, y si la quieres ver para que no te spoiles. Y, y, y creo que ha habido también cambios en la historia de algunos de los personajes. ¿Qué pasa? Que para mí los Bridgerton ya no es solo la historia, que es muy interesante. A mí es como una especie, si no sabes de qué va, es como una especie de Gossip Girl meets Orgullo y Prejuicio. Es así una cosa más o menos. La serie está basada en los Bridgerton, que es una familia de 8 hermanos nombrados alfabéticamente por orden de nacimiento, y cada temporada se basa en uno de los hermanos y básicamente lo que te cuentan es cómo encuentran pareja, una pareja con la que casarse, porque esto está basado en una sociedad londinense de 1800, principio de 1800, pero universo alternativo, ¿vale? No hay hechos históricos reales, aunque sí hay personajes que son históricamente reales, como la reina, personaje que creo que en los libros no aparece, pero esto no estoy del todo segura. La cuestión es que para mí Los Bridgerton es una serie que, punto número 1, la música es una maravilla. Son canciones actuales, pero interpretadas con instrumentos clásicos, así que si te gusta la música estilo clásica te va a fascinar, y si no te gusta también, porque las adaptaciones son una auténtica fantasía. Pero aparte, estéticamente es una serie que me fascina. No es la estética que le guste a todo el mundo, pero a mí personalmente me encanta. Me encanta la iluminación, me encantan los decorados, me encanta la ropa, por supuesto, los peinados, pero todo está tan bien hecho, tan bonito. Es una serie tan ¿cómo decirlo? No sé, es como todo muy suave, pero visualmente, pero colorido, pero elegante. También hay escenas, por supuesto, pues más 18, digamos, pero para mí lo que es la estética del mundo que te están presentando me parece exquisita. Claramente lo que te están enseñando es lo que es la alta sociedad, pero no sé, me encanta. Y la razón por la que se parece a Gossip Girl es porque hay un personaje que se llama Lady Whistledown, que lo que hace es publicar una revista barra periódico de cotilleos contando todos los trapos sucios de la alta sociedad con nombres y apellidos, y es, no sé, es que me parece tan divertido, me encanta. Para quien haya visto la serie, como mis personajes favoritísimos son, al menos en la serie, Penélope. Me encanta Penélope. Eloís, me fascina Eloís. Y me encanta siempre me olvido de su nombre. El segundo hermano, Benedict. Menos mal que están por orden alfabético, si no, no me sabría nunca su nombre. Y después soy muy fan de Lady Featherington. Me parece un personaje que en realidad está muy bien construido, tiene sus más y sus menos, pero es un personaje que yo veo que tiene una gran integridad, tiene muy claros cuáles son sus principios, cuáles son sus metas. Es un personaje muy
las gotas iluminadoras, pero las voy a usar sin mezclarlas en nada y a ver qué pasa por probar, porque supongo que podrán usarse como un iluminador líquido también, supongo, no lo sé. Voy a poner solamente una gotita. Sí.
esta máscara y de la de Clinique, que de hecho es la que me he comprado para sustituir a esta pequeña, que debería quedarle poca vida ya, si no es que ya la estoy usando por encima de su vida real. Pero bueno, mira qué pestañas más bonitas, mira qué bonitas. Vale, y ahora ya para terminar voy a irme a los labios. Podría hacer algo en las cejas, pero seamos realistas, tengo flequillo y me dan un poco igual ahora mismo las cejas. Así que lo que voy a hacer es peinarlas un segundín de nada, básicamente sin producto ni nada, porque bueno, tampoco es que me haya estado esmerando mucho en darles forma últimamente, así que por lo menos que estén en su sitio. Y vamos a pasar a los labios. Vale, y aquí tengo dos productos. Uno es este de aquí, que es un aceite de labios de Jisoo. Y este de aquí, que es un bálsamo con color, que es de Summer Fridays, que también se hicieron muy virales. Estos son los dos últimos productos del haul, que sí son, como todo lo demás, pues yo diría que es un win absoluto. Vamos a empezar por el aceite, yo creo, porque esto no tiene color. Y así lo podemos... A ver, seamos realistas. Packaging 10 de 10. Es absolutamente divino. Parece un frasquito de miel. Es divino, es precioso. Se supone que es un aceite labial infusionado con miel. El olor no me convence.
bálsamo y el aceite. Y esto de aquí es la mancha de que lo acabo de limpiar en la mano. Vale, entonces, ahora que están un poquito hidratados, voy a empezar por lápiz. Lápiz de Make Up Forever, ¿verdad? Lápiz de Make Up Forever en el tono 606 Wherever Walnut. Y lo que voy a hacer es centrarme en la parte del medio de arriba, la parte del medio de abajo, y me voy a venir hacia los extremos, hacia el interior. Así que me hace gracia porque el día que compré este lápiz dije, no pinta, porque no pinta. Es que es idéntico a mi color, entonces parece que no pinta. Vale, un poco. Esto es la primera parte. La segunda parte, es usar una capa finísima, finísima del Benetint de Benefit en el color original, y solo aquí en el medio. Sí. Y ahora, ya que tenemos el bálsamo, vamos a poner un poquito del bálsamo encima para acabar de difuminarlo todo. Qué agradable es el aplicador, la verdad. Y dar también una gotita de brillo. Bueno, pues yo creo que eso sería todo. Este sería mi maquillaje inspirado en los Bridgerton. Piel súper brillante, un labio con bastante color, mejillas muy, muy, muy luminosas y los ojos súper, súper básicos, lo más básicos posibles. Voy a volver a ponerme mis gafas para poder ver, porque llevo ya aquí una hora para hacer la cosa, el maquillaje que podría haber hecho en 3 minutos prácticamente, pero pues me gusta mucho, la verdad. Creo que le doy el aprobado a todo. Tal vez mi cosa favorita, altamente satisfecha con la base, muy, muy, muy satisfecha con la base. Me ha fascinado. Necesito darle otra oportunidad sin aplicar posteriormente base de maquillaje, porque bueno, ya hemos llegado a la conclusión de que pierde un poco el fin de hacerlo así. Este colorete es fabuloso, increíble, fantástico, me encanta, soy muy fan.
esta vez de verdad. Y cuéntame si tienes alguna recomendación de libros, series, de algo, porque ahora mismo estoy muy ociosa hasta que llegue el momento en el que salga la segunda parte de la tercera temporada de Los Bridgerton. Ahora mismo estoy leyendo los libros de Alas de Sangre, no sé cómo se llama, bueno, hasta ahora solo hay 2 libros. No sé si va a ser una trilogía, si van a ser 5 o 7, no lo sé. Por ahora estoy leyendo el primero, creo que se llama Alas de Sangre. Sí, porque el segundo es Alas de Hierro. No sé todavía si tengo una opinión al respecto. Lo he empezado ayer y voy por la página 150. O sea, que llevo un sexto de libro a lo mejor. No sé si me gusta o no me gusta. Lo he visto muy recomendado en muchos sitios y un día que entré a la casa del libro había una gran pila del segundo de la saga y me pareció una portada muy bonita, la verdad, y lo que hice fue comprarme los 2 y estoy empezando a leerlo ahora. Me gusta la idea de que haya dragones involucrados, pero creo que es... Bueno, de hecho, en la primera página hay un pequeño disclaimer, un pequeño aviso de que sí, de que, bueno, hay escenas, bueno, que si no quieres leer sobre contenido sexual, que no lo leas, ¿no? Y la verdad es que se supone que es para adultos jóvenes, ¿no? Es una saga, bueno, de hecho la protagonista creo que tiene 20 años. La cuestión es que este tipo de disclaimers pues suelo verlos pues en muchos libros, ¿vale? Eh, eh, y los leo igualmente, no pasa nada, no me voy a escandalizar, pero sí que es cierto que había ya referencias muy rápido en el libro, o sea, no ibas ni por la página 20 y ya había algún tipo de referencia o algún tipo de comentario. Esa es la parte que no me está gustando tanto. Me da igual el tipo de contenido, pero hay ciertos momentos en el que tú empiezas a leer un libro y que te metan eso en la página 20 me resulta forzado. Es como, me estás presentando a los personajes, o sea, todavía no me sé ni el nombre de la protagonista prácticamente y ya me estás metiendo. O sea, creo que este tipo de cosas en los libros resultan mucho más interesantes si te lo van escalando poco a poco, digamos. Pero que haya, no sé, a lo mejor es cosa mía. Creo que me llamó la atención especialmente en esta saga y es probable que haya leído otros libros previamente que ya cumplían esos criterios y que yo no me haya dado cuenta. No lo sé, pero en este caso me llamó la atención. Y ya está. Pero bueno, si tienes alguna recomendación o incluso peticiones, tengo intención de hacer un roleplay basado en Los Bridgerton, pero todavía tengo que ponerme a ello, digamos. Así que, sobre todo porque, claro, voy a tener que buscar la forma de yo vestirme de forma que pueda estar ambientada en ese, y no sé si tengo